El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Juanita, regresamos, son las 7 de la mañana con 39 minutos. Vamos a continuar con esta primera edición de Radio Análisis. Ya vemos que se está acomodando ahí nuestra primera invitada de esta jornada, primera invitada de esta semana. Nos referimos a la académica de nuestra casa de estudios, además directora del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, la profesora Nancy Yáñez, a quien le damos la bienvenida. Nancy, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por estar con nosotros. Vamos a ver si es que nos escucha bien Nancy. ¿Nos escucha Nancy? Perfecto, les escucho muy bien. Buenos Genial. días, Claudio. ¿Me escuchan bien? Sí, la escuchamos perfecto, profesora. Buenos días, Juanita. Hola, Un buenos días, agrado Nancy. tenerla acá con nosotros y para conversar respecto de la Convención Constitucional. Estamos ya en la recta derecha, ¿no?, de lo que es la fase de implementación de esta instancia. Ya se va a comenzar a definir el reglamento que va a regir de aquí en más para el trabajo que se va a hacer de redacción de una nueva Constitución. Y hay que decirlo, ha sido un proceso bastante ágil, diligente, pero también con problemas, sobre todo por diversas críticas, ataques que ha sufrido la convención por diversos temas. Le quería pedir una primera reflexión respecto de lo que ha sido este trabajo que hasta ahora, ya culminando esta primera fase, el trabajo de las comisiones, empieza ya a definir lo que será el reglamento de la convención. Bueno, yo creo que, como todos, lo primero que es indispensable valorar es el esfuerzo de consenso que ha generado este reglamento, ¿no? Las críticas provienen, sin lugar a duda, de la complejidad que significa poder no solamente generar una instancia de reflexión plurinacional, como es la que convoca la Convención Constitucional, sino que además adoptar posiciones respecto a cuestiones que van a guiar nuestra vida política y respecto de la cual existen diversidad de posiciones. Entonces, el ejercicio que hemos observado, yo creo que es uno de los ejercicios más democráticos de nuestra historia republicana, y eso, sin lugar a duda, se refleja en los principios rectores del reglamento que se acaba de aprobar, ¿no? Se acaba de adoptar por la comisión respectiva para efectos de someter a su deliberación. Los enfoques que están recogidos en ese reglamento demuestran precisamente, yo creo, que la profundidad del trabajo que viene haciendo la Convención Constitucional, pero fundamentalmente, ¿no?, la posibilidad de orientar nuestra convivencia política por aquellos elementos que precisamente generaban, ¿no?, la complejidad que nos asombraba, ¿no?, el enfoque de derechos humanos, la igualdad y la prohibición de la discriminación arbitraria, la perspectiva de género, el enfoque de cuidados para hacernos cargo que en la conformación también del órgano constituyente existe una pluralidad de composiciones, pero también una distribución de las cargas cotidianas de nuestra vida, en las cuales no solamente hay una invisibilidad de determinados sectores excluidos, sino que además, precisamente a propósito del enfoque de género, una histórica invisibilización fundamentalmente de esos roles que las mujeres ejercemos en nuestra sociedad y que sin lugar a duda cargan de modo desigual nuestras obligaciones sociales, ¿no? Entonces, me parece que los principios rectores del reglamento, de igual forma que los elementos por medio del cual se busca aplicar estos principios, específicamente tres que creo que son centrales, ¿no? La equidad de género, la equidad territorial y la plurinacionalidad, son señeros de lo que
podría ser un texto constitucional que asegure condiciones más democráticas para nuestra convivencia. Profesora, muy buenos días. Buenos días, Juanita. Efectivamente, estamos pensando en una perspectiva de género, en equidad de género. Y al revisar cómo han salido las propuestas de las distintas comisiones, podríamos decir que todas tienen una perspectiva de género, que todas las propuestas de las distintas comisiones efectivamente tienen esa perspectiva de género, y aprovecho a hacerle inmediatamente una segunda consulta, porque a mí se me produjo una confusión entre lo planteado, por ejemplo, con la Comisión de Participación a propósito de los plebiscitos dirimentes, y por otro lado la Comisión de Reglamento, que estableció o que ratificó que son 2/3 en los que tienen que tomarse en cuenta para aprobar, ¿no es cierto?, cualquier artículo. ¿Cómo se compatibilizan estas cosas? A ver, yo diría que a la primera pregunta, ¿no?, si efectivamente hay enfoque de género en la conformación y en los procesos de deliberación de las instancias de la Convención Constitucional, yo en principio respondería que sí. Que sin lugar a duda eso está reflejado a lo largo de todo el reglamento, y quisiera precisar también en cómo esto se viene aplicando. Solo una prevención. La prevención es que me parece que el enfoque de género debiera, en definitiva, transitar a una perspectiva no binaria de nuestra sociedad, ¿no? En el sentido en que el enfoque de género que se viene aplicando sigue recogiendo fundamentalmente, ¿no?, la perspectiva binaria de que los géneros los configuran hombres y mujeres, no obstante que es evidente de que hay algunas normas del reglamento que lo recogen, ¿no? Y me voy a referir enseguida a ello a propósito del quórum. Pero creo que ahí aún hay una debilidad, y es la debilidad que es necesario ir transformando, porque finalmente aquí es indispensable generar transformaciones culturales profundas en el seno de la Convención Constitucional, pero evidentemente también a propósito de ello o como reflejo de ello en nuestra sociedad. El principio de género está reflejado tanto en el artículo 10, que se refiere al uso de la palabra en el Pleno, el que se va a aplicar también al uso de la palabra en las comisiones, a la composición, en definitiva, de las comisiones, ¿no? Y se establece que es un principio central el que haya una representación equitativa, y los criterios de equidad son paridad de género, plurinacionalidad, descentralización, pluralismo político, y se previene la necesidad de no comprometer la eficacia del diálogo constitucional, a propósito de que la garantía, en definitiva, de estos elementos de equidad pudiera en definitiva, dilatar en forma excesiva el debate. En el artículo 41, respecto a las comisiones técnicas, se aplica efectivamente lo propio, y lo mismo se aplica en el artículo 45 de las subcomisiones. Entonces, tenemos que estos elementos de paridad están incorporados. ¿Y cómo se ejerce, no? Primero, a través de la mesa directiva, que es definida como un órgano colegiado paritario, plurinacional e inclusivo de la Convención. Y desde esa perspectiva, evidentemente, los dos factores de equidad en la inclusión de paridad de género son, por una parte, valga la redundancia, la paridad como mecanismo, ¿no?, para integrar la mesa directiva, de igual forma que vamos a ver después las vicepresidencias adjuntas.
Pero por otro lado también hay factores que garantizan la representación equitativa de acuerdo con el criterio de plurinacionalidad. Entonces al menos esos dos principios de equidad están salvaguardados. Uno podría pensar de que aquí se observa cierto vacío en términos de la equidad territorial. Ahora, la equidad territorial ha estado presente precisamente para la coordinación de las mesas, y en la coordinación, en definitiva, de las comisiones ha habido un debate interesante porque ha puesto precisamente el centro del debate en la paridad de género sobre si la paridad del 50% o la paridad es en definitiva un techo o es un piso para la Convención Constitucional. Me parece que precisamente a propósito de la conformación de la Comisión de Armonización, que es la que precisamente busca que no hayan propuestas contradictorias a la hora de elaborar el texto constitucional, se consagra algo que es relevante y que ningún género podrá estar sobre representado más de un 60%, con lo cual elevamos el piso de la paridad y podríamos decir que se abre también un espacio a pensar con lógicas de diversidad de género no binaria, a efectos de que en los mecanismos de corrección, aquellos de los cuales nos hablan el reglamento cuando establece que es necesario incorporar el principio de equidad de género, uno de los factores de corrección debería ser la integración de las diversidades sexogenéricas en el debate sobre el enfoque de género, ¿no? Ahora, respecto a los 2/3, hay distintos quórum que se consideran dentro de los textos de las distintas instancias de deliberación de la Convención Constitucional, pero finalmente se preserva los 2/3 para efectos de definir la votación del articulado de la Constitución, ¿no? Entonces, y ahí incluso se mantiene este mismo quórum para modificar los quórum de votación. Entonces, de alguna manera, la convención ha decidido blindar la votación de 2/3 para generar los acuerdos constitucionales. Sin perjuicio de eso, hay distintos quórum. De hecho, hay quórum simple para la deliberación de cuestiones más bien orgánicas de la convención o la aprobación de, en el fondo, iniciativas, de las iniciativas constitucionales que se presentan a la deliberación del Pleno, pero que finalmente deberán ser aprobadas por los 2/3, ¿no? Ahora es muy interesante cómo la Convención, a través del reglamento, ha abierto un espacio, y por lo tanto ahora más bien yo diría que el desafío es cómo vamos a lograr la implementación de este espacio a la consulta indígena durante todo el proceso constituyente y a la participación ciudadana, asumiendo que el principio de participación democrática no se agota en el ejercicio del sufragio y por lo tanto de esta manera la Convención asume que el único factor de legitimidad no es la representación ciudadana por medio de elecciones populares, sino que tiene que tener mecanismos de participación directa y permanente de la ciudadanía y de los pueblos originarios y del pueblo afrodescendiente. Y aquí la Convención asume una responsabilidad respecto a un acto que resultaba del todo discriminatorio y racista, como era la exclusión del pueblo afrochileno de los escaños reservados y como consecuencia de ello su invisibilidad en el debate constitucional. Entonces me parece que el reglamento también hizo ahí un acto de justicia histórica y puso el reglamento a la altura
de las exigencias de igualdad ante la ley, que impone incluso el texto constitucional actualmente vigente, y por supuesto que los tratados internacionales en la materia. Estamos conversando con la profesora Nancy Yáñez, directora además del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de nuestra Universidad de Chile, en este espacio en el cual vamos a estar analizando, conversando respecto del desarrollo de la Convención Constitucional con perspectiva de género, un trabajo que estamos haciendo en conjunto con el Observatorio Constitucional de Género, así que vamos a estar intercalando ahí también con el profesor Nach, que recordemos también está los lunes a esta hora, hay lunes por medio para ir desmenuzando cómo va el trabajo de la Convención Constitucional. Nancy, usted mencionaba que hay un desafío importante respecto de la participación, de ver cómo esto se va a hacer patente en el proceso de consulta indígena, también respecto de participación ciudadana. A su juicio, ¿cómo se debería avanzar precisamente en esas materias para que efectivamente se haga patente esta intención de que la Convención Constitucional sea representativa de todos y todas? Bueno, primero en lo que nos convoca, ¿no? Que es en respecto a la reflexión en torno al enfoque de género. Yo creo que lo primero que es indispensable es constatar que el principio que inspira en definitiva las democracias liberales de que los sujetos son todos, que parte sobre la base de que hay una noción abstracta y universal del sujeto jurídico, que de acuerdo con esa noción abstracta del sujeto jurídico, todos los sujetos somos libres e iguales. Y en realidad, como fue planteado por el Centro de Derechos Humanos, por el Centro de Derechos Humanos de la facultad a través de la profesora Claudia Iriarte, cuando fuimos convocados por la Convención Constitucional, esta concepción ignora que hay relaciones de jerarquía, de subordinación dentro de nuestro sistema social y jurídico. Y por lo tanto, obvia que esta jerarquía determina qué tipo de ciudadanía tienen los sujetos y que existen ciudadanías subordinadas que es necesario superar. Por eso es que un principal esfuerzo, en definitiva, de la Convención Constitucional, un esfuerzo central, es garantizar que aquellos sectores históricamente discriminados, los que han sido víctimas de una situación de discriminación estructural, estén presentes en la deliberación política. La participación desde esta perspectiva debe ser orientada y amplia, ¿no? Y exige además, respecto a el enfoque de género, la transversalización del debate, precisamente para poder evaluar las implicancias que las normas en este caso y en particular la Carta Fundamental que va a guiar nuestra convivencia política puede afectar, ¿no? Puede afectar las decisiones, estas decisiones pueden afectar en forma diferenciada particularmente a mujeres, a las diversidades sexogenéricas, ¿no? A los niños, niñas y adolescentes, a las personas mayores y de qué manera, a los pueblos indígenas y de qué manera en definitiva su condición de género está gravitando en el ejercicio efectivo de su ciudadanía. Entonces, me parece que es central la forma a través de la cual se garantiza la participación de los sectores subordinados, excluidos históricamente, y para ello se requiere la inversión de recursos públicos. Y también para ello se requiere la descentralización de la Convención Constitucional para la deliberación, a efectos de que efectivamente pueda recorrer todos los rincones de nuestro país y acercarse a la ciudadanía para efectivamente recoger sus mociones constitucionales. En ese mismo marco hay un tremendo desafío para las universidades, porque creo que las universidades tenemos un rol central no solo en el apoyo técnico que hemos ofrecido a la Convención Constitucional, me parece que además los convencionales constituyentes han dado una muestra
a través del reglamento precisamente y de todo lo que ha sido el debate durante este primer periodo de instalación, de que cuentan con las herramientas suficientes para llevar adelante y exitosamente esta tarea. Entonces, tenemos una responsabilidad con la sociedad civil, con la ciudadanía organizada y con la ciudadanía no organizada a efectos de poder proveer las herramientas técnicas necesarias para que tengan una participación incidente. Y aquí es importante dar cuenta que el reglamento se compromete con una participación incidente y lo hace a propósito de la participación popular y a propósito de la participación de pueblos indígenas. La participación de pueblos indígenas a través de la consulta indígena y por lo tanto en el caso de la consulta indígena requerimos de procedimientos adecuados que recojan las especificidades culturales de los pueblos y por lo tanto la forma a través de la cual se va a llevar la consulta obliga a un diálogo directo con los pueblos indígenas y esto debe ejecutarse a través de sus instituciones representativas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de incidente, esto es fundamental porque la convención se ha autoimpuesto el reto, en definitiva, de generar respuestas a la participación y que esas respuestas sean motivadas, ¿no? Yo creo que aquí es muy interesante de qué forma el reglamento recoge precisamente, por una parte, la posibilidad de que se planteen lineamientos generales orientadores para la nueva Constitución e iniciativas constituyentes, ¿no? Y determina entonces que estas se pueden presentar, estas iniciativas constituyentes, tanto por los convencionales constituyentes como por la sociedad civil, los pueblos originarios y el pueblo tribal afrodescendiente, y determina, ¿no?, formas para que establece un mecanismo de admisibilidad más bien de tipo formal, lo que es muy relevante porque exige formalizar la iniciativa, pero no debate en definitiva, no coloca una censura sobre el fondo de la iniciativa, ¿no? Entonces me parece que en esto también la convención está teniendo un compromiso con una participación real y la necesidad entonces de justificar las decisiones por las cuales estas iniciativas prosperan o no. Una de las formas, y me parece que el ejercicio democrático interno es un buen ejercicio, incluso por medio de los 2/3, ¿no?, para dar cuenta de si efectivamente estas mociones alcanzan consensos democráticos. Estamos conversando con la profesora académica de la Facultad de Derecho, la profesora Nancy Yáñez, presidenta de ¿no es cierto?, el Centro de Derechos Humanos de la Facultad, y en esta ocasión estamos conversando justamente a propósito del Observatorio Constitucional de Género, de la perspectiva de género, pero la profesora nos ha puesto al día no solo sobre la perspectiva de género, sino sobre lo que significa la inclusión de todos aquellos sectores, ¿no es cierto?, que han quedado históricamente marginados o que no están representados en lo que son tanto la Carta Magna como otro tipo de legislaciones en nuestro país. Profesora, lamentablemente se nos acabó el tiempo, pero nos vamos a volver a encontrar en 15 días más, así que, y para todos los que revisan nuestro diario electrónico, ahí también está toda la información sobre estos temas que hemos conversado y todo lo que va a estar actualizando el Observatorio Constitucional de Género de la Facultad de Derecho, dependiente del Centro de Derechos Humanos. Profesora, muy buenos días y muchísimas gracias por ilustrarnos esta mañana. A ustedes, muchísimas gracias, un placer y muy buen día para ustedes y para todos quienes nos escuchan. Gracias, profesora. Nos vemos
Pronto. Nos vemos pronto, en 15 días más. Así es. Ahí está entonces la profesora Nancy Yáñez del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con este trabajo que estamos haciendo con diversos actores, por cierto, ¿no? Para ir acercando el trabajo de la Convención Constitucional, entenderlo, comprenderlo y también ir dimensionando el tamaño del desafío que está enfrentando actualmente el país. Así que vamos a estar, por cierto, manteniendo ese trabajo, no solamente con estas conversaciones, con estas charlas, sino que también a través de diversas publicaciones en nuestro diario electrónico radio.chile.cl y aquí también en Radio Análisis, diversas entrevistas también que vamos a tener durante todos estos días.